Hola, qué gusto verte, bendiciones. En el contexto de la liturgia de la palabra de hoy en el Evangelio según San Lucas, encontramos a Jesús luego de salir de la sinagoga, pues ver sanar a un pues endemoniado. Y la pregunta que se surge entre la gente es una pregunta casi que providencial, porque la pregunta es, ¿qué tiene su palabra? ¿O qué palabra es esta? Dicen la gente, dependiendo de la versión del texto bíblico. Y es que esa pues pregunta se vuelve muy providencial en el contexto que estamos viviendo hoy al empezar el mes de septiembre. Recordemos que el mes de septiembre es un mes dedicado a la Biblia. Bueno, se supone que la Biblia debería ser parte de nosotros todos los días y todos los años, ¿verdad? Pero en particular el mes de septiembre es como un periodo que la iglesia nos regala para pues incentivarnos en el acercamiento a la palabra de Dios. Y es que eso es lo bonito de esta fecha y de esta pues diosidencia, por decirlo de alguna manera, porque nos recuerda que es la palabra de Dios un lugar de encuentro con el Señor. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo hago yo para conocer a Cristo? Porque hablamos de una amistad con Cristo y estar cerca de Cristo y que la verdadera transformación se da en la medida de que yo me una a Cristo. Pues bien, la Sagrada Escritura, la lectura de la Sagrada Biblia, pues es un momento de encuentro y conocimiento con el Señor. Y es que ya lo decía San Jerónimo, que es justamente uno de los motivos por los que septiembre es el mes de la Biblia, a quien celebraremos a final de mes. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y esto es muy riesgoso. Entonces, porque al final Cristo, ¿qué es? Cristo se convierte como en aquello que leíamos en el Génesis. Recordemos los primeros versos del libro del Génesis, que decía que al principio la tierra era un lugar oscuro, vacío, y que el Espíritu de Dios se vertía sobre las aguas, porque la tierra era un lugar sin caos, sin forma, sin capacidad de fecundidad, sin nada. Ese es Cristo. Cristo es aquel que actúa en los caos de nuestra vida, el caos que normalmente el pecado hace en nosotros. Muchas veces tal vez sentimos en nuestra vida que no nos sentimos completos, que nos falta algo, nos sentimos tristes. Y es justamente porque no hemos sido conscientes de que vivimos y bregamos en una lucha espiritual, donde a veces el pecado, o mejor dicho, donde siempre el pecado nos atacará y muchas veces nos resta esa energía, esa vitalidad, porque es algo que nos separa de la verdadera fuente, que es la presencia de Dios, que es la cercanía a nuestro Padre. Y es que vean qué interesante, dentro de nuestra vida a veces nos hemos alejado tanto de Dios que no sabemos dónde encontrarlo. De hecho, vean el contexto del texto, valga la redundancia, que hoy estamos meditando. La única persona capaz de reconocer a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, era justamente el demonio que estaba, pues tenía, o que tenía posesión de aquel pobre hombre del que nos habla el texto. Solo el demonio supo quién era Cristo. Y justamente al saber quién era Cristo, pues hacía todo lo humanamente posible para apartar de Cristo a ese hombre. Pero solo el demonio lo sabía. Nosotros, como las personas que a veces que estaban ahí viendo esta escena, a veces no hemos sido capaces de descubrir en aquel hombre tan poderoso, en aquel signo tan extraordinario, aquel que era capaz de tomar nuestras esperanzas, de tomar nuestra existencia abatida por el pecado y sanarla y restaurarla. Él era el Hijo de Dios, era la esperanza y era la promesa que ellos tanto estaban pues deseando ver, pero fueron incapaces de reconocerlo porque inclusive fueron incapaces de escucharlo con su corazón. Porque vean el contexto, o sea, van saliendo de la sinagoga, un lugar donde meditaban la palabra, donde ellos se nutrían de esa palabra que les daba la esperanza de esperar, valga la redundancia, aquello que Dios les había prometido, que era el Mesías. Y justamente a veces eso nos pasa a nosotros. Porque, digámoslo de esta manera, el pueblo que es de Cafarnaúm
tenía la salvedad, entre comillas esto, de que ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, tal vez escuchaban, observaban los signos de Cristo, pero todavía el Espíritu Santo no estaba ahí para revelarles la acción salvadora de Dios. Pero en nuestro caso, nosotros por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y si nos hemos confirmado, hemos reafirmado, estamos pues justamente de nuestra boca hemos decidido pues hacernos vida en el Espíritu. Hemos confirmado como el sacramento que somos de Cristo y que Cristo debería ser la prioridad de nuestras vidas y que el Espíritu Santo es aquel que nos va a conducir en nuestro camino diario. Pero nosotros a veces no hemos sido capaces de permitir que sea el Espíritu Santo quien nos mueva. Porque el camino de la fe, claramente, hermanos, claramente, es tirarse sin red, ¿verdad? Es una caída sin red, por decirlo de alguna manera. Es tirarse a un precipicio, pero sabiendo que hay alguien que nos sostiene. Pero por supuesto que a veces da miedo. A veces da miedo. Pero es importante entender eso, la vida en el Espíritu, cuando nos permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, ahí también debemos aprender a dejar fuera los temores. Pero ahí es donde verdaderamente nos toca a nosotros abrirnos. Porque la experiencia del cristiano ahí está siempre. Cristo siempre está presente en nuestra vida. Pero el descubrir lo que es solamente a los ojos del Espíritu, como dice la segunda lectura que hoy se nos sugería, está en la capacidad que tengamos nosotros de permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe todo esto y el que se convierta en nuestros anteojos, en nuestros ojos, en nuestros sentidos. Porque hay que ser muy honestos, hermanos. A veces nos cuesta vivir esa gracia del Espíritu. Porque a veces voy a una Eucaristía y estoy ahí una hora y participo. Ahorita pues de una u otra manera es un poco más complicado por la situación de nuestra pandemia, pero ¿por qué voy a una Eucaristía y no siento nada? Pero voy a un concierto, voy a una fiesta, voy a otra actividad y siento como mi corazón se eleva, siento como mis revoluciones son más, se palpan más, como mi corazón está a punto de explotar, como me alegro más, me siento más feliz. ¿Por qué es que soy tan capaz de leerme un libro X o Y, una novela o una historia, en fin, un libro de autoayuda inclusive? O puedo tirarme una serie de algunas que están ahora en moda en estas plataformas de stream, para no hacerle publicidad a ninguna. Y puedo a veces agarrar una serie de 12, 13 capítulos de una hora y verlo en un día o en 2 días a lo sumo. Y me cuesta sacar media hora para sentarme a leer la escritura. O puedo ser capaz de sacar, acomodar el tiempo para hacer un rato de algún ejercicio, qué sé yo, zumba, ir al gimnasio, practicar algún deporte, en fin, algún hobby, algún pasatiempo. Y no puedo sacar media hora para orar un rato y hablar con el Señor. Eso es muy complicado para aquellos que todavía no hemos aprendido, porque a veces me pasa. A veces me es muy fácil sacar el tiempo para muchas otras cosas, pero no sacar el tiempo para el Señor. Pero es necesario y es importante que afinemos nuestro oído para que podamos escuchar esa palabra que es de vida y de vida eterna. Hay muchas barreras en nuestra cotidianidad que nos alejan de esa fuerza salvadora de Cristo. Porque a veces creemos que hay necesidades o hay cosas que hemos considerado necesidades que son más importantes que verdaderamente nuestra salvación, nuestra alma. Porque a veces hay situaciones que me hacen voltear la mirada y no ser capaces de abrir mi existencia, abrir mi corazón, abrir mi vida a esa fuerza salvadora, a esa gracia que me transforma, a esa gracia que me permite adquirir la plenitud.
aquella gracia que me rescató de mi pecado. Y aunque a veces sigo cayendo y me sigo equivocando, ahí está disponible para seguirme restaurando y seguirme protegiendo. Pero qué difícil se vuelve hacer a Jesús o entender el valor tan grande que Jesús tiene en mi vida, el sentido tan profundo de su entrega amorosa en la cruz, cuando mi interés o cuando mi atención está en cosas que verdaderamente no son lo más importante. Cuando me he alejado de mí mismo por andar buscando el aplauso de otros, por andar buscando la aprobación de otros o por andar pretendiendo creer que es más importante cómo visto o los títulos que tenga. Y vuelvo con algo que tal vez en otras oportunidades lo he dicho. La plenitud personal también es algo que Dios le agrada ver en vos. Pero esa plenitud no será jamás algo completo o no será algo real si nos hemos alejado del verdadero sentido de nuestra vida, que es la búsqueda de Dios. Porque como lo decía justamente el Evangelio del domingo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma? Yo sé que a veces es muy difícil meternos en este plano sobrenatural, porque a veces estamos muy mundanizados, por decirlo de alguna manera, estamos muy centrados, muy metidos en esta realidad que nos toca cada día, porque estamos muy metidos ¿cómo se llama? En el día a día, en el conseguir el dinero para pagar nuestras deudas, en el conseguir el dinero para mi alimentación y la de mi familia, en el luchar para que mis hijos tengan la mejor educación, para que no les falte nada, el día a día para conseguir las medicinas ante la enfermedad de mis seres queridos o mía. Y son cosas muy válidas, no te estoy diciendo que no. Lo que pasa es cuando esas cosas se convierten en el centro de tu enfoque y se te olvida que tu vida no está aquí, su fin último no está aquí, sino en el cielo. Y es ahí donde entra aprender a abrir los ojos del Espíritu Santo, ver con la acción del Espíritu Santo y que sea justamente ese regalo que Dios nos dio, ese paráclito que Cristo nos confió en el momento que ascendió al cielo, el que nos permita descubrir lo verdaderamente esencial. Estamos en el mes de la Biblia, como les digo, y es justamente la palabra de Dios quien desde el principio ha creado todo. Y esa palabra se hizo carne, se hizo persona. Alguien que compartió mi condición, nuestra condición humana, que supo lo que fue tener hambre, que supo lo que fue tener sed, que supo sentirse despreciado, que supo sentirse humillado, que supo sentirse, pues en este caso, traicionado, que fue hasta lo más extremo del dolor, hasta lo más extremo del sufrimiento. ¿Para qué? Primero para salvarnos y segundo para comprendernos. Entonces, todo lo que estemos viviendo en este momento, todo lo que en este momento nos quite la paz, todo lo que en este momento nos haga sentirnos poco plenos, nos haga sentirnos incompletos, Cristo lo sabe. Entonces, no gastemos energías para intentar sobrellevar solos algo que no somos capaces de enfrentar. Permitámosle a Cristo la palabra que desde el principio acomoda todo el caos de nuestra vida para que Él sea la luz que nos permita hacer vida y que nos permita producir fruto. De más está decirles, aprovechemos este mes para iniciar el camino hacia su conocimiento a través de la Escritura. Saquemos el ratito para ver la palabra de Dios, para meditarla, para descubrir la historia de amor que hay en ella. Y así conocer a Cristo y darnos cuenta que esa palabra tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Bendiciones.